Bueno, chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy va a ser una clase breve porque, como ya saben, la clase anterior vimos prácticamente todo lo relacionado con la unidad 3. Vamos a hacer un repaso de lo que es las medidas de dispersión, que por ahí es lo más complicado para la mayoría. Y una vez que lo hagamos, vamos a ver un ejemplo más como para que les quede, ¿sí? Bien, eh, vamos a ver el ejemplo. Bueno, las medidas de dispersión para relacionar un poquito más los conceptos. La medida de dispersión teníamos el rango, que ya lo dijimos, es la diferencia entre un valor máximo y un valor mínimo, ¿sí? Como ustedes hicieron para los intervalos, por ejemplo. La varianza dijimos que era una medida que tenía por objetivo ver qué tan cercano o qué tan dispersos estaban a la media los demás valores, pero tenía la desventaja de que estaba medida en magnitudes cuadráticas, ¿m? Por lo cual en ese sentido no podíamos compararlo con la media. El desvío estándar tenía el objetivo de correr un poco esa desventaja y elevaba el cuadrado, perdón, elevaba, no elevaba nada, sacaba la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Para poder eliminar justamente ese término cuadrático y así poder equipararlo a la misma magnitud que la media. Y el coeficiente de variación sirve para aplicar justamente esa diferencia o esa proporción y que de esa manera nosotros podamos sacar una relación y ver si la media realmente es representativa o no. Por eso utilizamos esta fórmula que sería desvío sobre media. Bien, para repasar un poquito entonces las medidas de dispersión, varianza, desvío y coeficiente de variación, las tres tienen el mismo objetivo, ¿sí? Que es ver qué tan representativa es la media del conjunto de datos. La varianza, como dijimos, lo define en términos cuadráticos. El desvío nos saca el cuadrado encima, por decirlo de alguna manera. Y el coeficiente de variación efectiviza esa relación. Es decir, no hace más que vincular a la medida de dispersión con la medida central, ¿sí? Y nos permite generar una conclusión. Para entender un poquito más la diferencia entre varianza y desvío, que lo suelo preguntar mucho en parciales o en cuestionarios, seguramente va a aparecer en el cuestionario de la unidad 3. Es una pavada, pero por ahí muchos piensan que la diferencia es algo más importante o alguna cuestión y terminan errando, fallando. La diferencia básicamente que tienen es que, bueno, lo que ya dije, que la varianza está al cuadrado y el desvío no. Pero por ejemplo, para que se entienda mejor, es como querer comparar los kilómetros con los kilómetros cuadrados. No se puede porque al estar una medida cuadrática y la otra no, cambia la dimensión de los datos, por lo cual no podemos mezclar una fruta con otra fruta o cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? O es como querer mezclar centímetros con centímetros cúbicos, ¿sí? Cuando no tiene nada que ver una medida con la otra, pues son distintas. Una mide longitud y la otra mide volumen. En este caso sucede lo mismo. Por una cuestión de teoremas, digamos, y fórmulas, la varianza se eleva al cuadrado. Pero eso no nos sirve para tomar una conclusión. Es decir, la varianza es importantísima y su cálculo está bien realizado, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros no entramos en detalle de teoremas matemáticos porque no queremos saber demostraciones matemáticas, sino que lo que queremos es saber cómo se aplica bien cada una de estas herramientas para nuestras disciplinas, ¿sí? Pero bueno, la diferencia entonces es concretamente esa. Por eso el desvío es la misma fórmula que la varianza, con la única diferencia de que el desvío eh, no está al cuadrado y la varianza sí. Yo después como resumen les voy a subir un machete que son las medidas de todas las medidas, sobre todo las centrales y las de dispersión, con las peculiaridades de su cálculo y la interpretación que se hace de cada una de ellas, ¿sí? Como para que ustedes después la puedan aplicar a los casos prácticos. Bien, vamos a ver entonces los ejemplos. Habíamos quedado acá, en este primer caso, que eran las notas de los alumnos, habíamos visto la parte del cálculo de la media, mediana y moda, nos faltaba la parte de la varianza. Bien, acá tenemos los cuatro pasos, yo los modifiqué un poco los cuatro pasos según los habíamos visto la otra vez, porque me pareció que había algunas cosas que quedaban medio confusas, ¿sí? Así que utilicen este. Es lo mismo, ¿sí? Si utilizan el anterior les va a dar lo mismo, pero yo les cambié un poco los pasos para que se entienda mejor. El primer paso no tengo que hacer nada, solamente me indica a dónde tengo que pararme.
Lo primero que tengo que hacer es pararme en la columna que dice para la media, ¿sí? Nosotros para poder calcular la varianza, previamente tenemos que haber calculado la media, ¿sí? Por eso, si está mal la media, va a estar mal también la varianza. Les aviso. Yo cuando ustedes hacen los cálculos igual corrijo por separado las cosas, no es que le voy a poner un 0 porque están mal las dos, si calcularon bien la varianza, ¿sí? Pero sepan que están vinculadas, por eso más que por la nota mía, cuando tengan que realizar un análisis estadístico, revisen bien de haber hecho los cálculos, porque si está mal una va a estar mal la otra también. Bien, acá donde hacíamos para la media, nosotros lo que hacíamos era cada dato lo multiplicábamos por su frecuencia absoluta, ¿sí? Eso es lo que hacíamos en esta columna. Después sumábamos todo y lo dividíamos por la cantidad total de datos, que es esta, y nos quedaba un aproximado de 6 de media. Bien, para la varianza lo que vamos a hacer es cada uno de estos valores de la media, que dicen para la media, que sería, repito, cada dato multiplicado por su frecuencia absoluta, a esa multiplicación la elevamos al cuadrado, en cada uno de los casos, ¿sí? Uno por uno. Por eso en Excel lo que nos permite hacer es hacerlo con fórmula. Si lo tienen que hacer a mano, tienen que hacer las 10 potencias, ¿sí? En el caso de darles ejercicios para que hagan a mano, les voy a dar menos cantidad de datos, ¿no? No les voy a dar 10 datos porque si no, no terminan más. La fórmula de varianza se termina siendo larga porque uno tiene que calcularla por cada componente, o sea, por cada dato numérico, ¿sí? Bien, acá lo hacemos porque nos lo hace la fórmula. Entonces, repito, paso 2 sería en realidad que es el primero, porque el primero solamente me dice que me pare acá. El segundo me dice elevar cada componente al cuadrado. Entonces acá genero esta columna, ¿sí? Cada componente que sería acá. Entonces, hago cada dato por su frecuencia absoluta, que sería esto, lo elevo al cuadrado. 3 por 3, 9. Al elevarlo al cuadrado. 6 por 6, 36. 4 por 4, 16. Y así sucesivamente. Todos van elevados al cuadrado. Una vez que tengo todos elevados al cuadrado, van a notar que me empiezan a quedar números muy grandes. Pero bueno, eso es una característica de cálculo de la varianza. Obviamente cuando vayamos potenciando todos los números, cada vez nos va quedando un número más grande. Y encima el paso 3 me pide que lo sume. O sea que al sumar toda esta columna me va a quedar un número muy grande. Bien, ahora, ¿cómo voy a hacer el cálculo final para determinar la varianza en definitiva? Me falta vincular todos estos datos con la media. Porque yo acá lo que hice para la media no quiere decir que lo haya vinculado con la media. Simplemente utilizo datos que ya tuve que calcular previamente, que son cada dato por la frecuencia absoluta, y a eso lo elevo al cuadrado. Pero todavía no lo vinculé en la fórmula con la media. ¿Cómo lo vamos a vincular? Muy fácil. Primero, como todo esto está cuadrático, para poder vincularlo con la media, ¿qué voy a hacer en este caso? Voy a elevarlo al cuadrado también a la media. Entonces, ¿qué hago? Media al cuadrado, ¿sí? Media es este, no este, ojo. La media es el resultado final. C5 sería acá, elevado al cuadrado. Me da este número, ¿sí? Casi 34, 33,96. Lo pueden redondear, por supuesto. Entonces ahora lo único que me queda es hacer el resultado del punto 3, o sea, este total, le resto la media al cuadrado y a esa resta la divido por la cantidad total de datos, ¿sí? Entonces, volvemos. A 4.959 lo primero que le hago es restarle 34. ¿Por qué? Porque es 6 elevado al cuadrado. Me da 34 porque no es exactamente 6, ¿sí? Es 5, algo. Por eso me da 34 y no 36, ¿sí? Estas diferencias igual yo no las considero como error. Si alguno hace 6 al cuadrado y le da 36, no pasa nada. Yo como lo hago con Excel me lo hace bien preciso. Hacemos 4.959 menos 34, 36, y a eso lo dividimos por 29, que es la cantidad de datos, ¿sí? Total. Eso es lo que me va a dar 170, que es el valor de la varianza. Como se fijan, H16 menos G18, todo eso lo divido por F16, que es acá, perdón, la cantidad total de datos. Me da 170. Como ustedes verán, no podemos vincular a 170 con 6, que es la media. ¿Por qué? Porque me da una diferencia abismal.
¿Por qué? Porque la varianza está al cuadrado, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Le aplico el desvío. El desvío yo lo potencié a un medio, que es lo mismo que aplicar la raíz, ¿sí? Aplicar la raíz cuadrada a un número es lo mismo que elevarla a un medio. Esto se lo recuerdo de matemática. ¿Mm? Entonces, ¿qué hago? 170, que es el valor de la varianza, lo elevo a un medio o le aplico la raíz cuadrada, como quieran, y me queda 13. Si bien es un número bastante más alto que la media, es un número que sí puedo vincular mucho más razonablemente que el 170, ¿sí? Entonces acá, ¿qué hago? Aplico el coeficiente de variación. Coeficiente de variación era desvío, correctamente, C10, 13, dividido media, 6, que en realidad era 5, algo. Me da 2,23. ¿Cuál es la interpretación que se hace del coeficiente de variación? Si el coeficiente de variación es mayor a 1, no es representativa la media del conjunto de datos. Y si el coeficiente de variación es menor a 1, es representativo. Bien, como verán acá, nos da que no es representativa, y si miramos el conjunto de datos es razonable, porque el 6, que es la media, solamente tenemos un dato, mientras que tenemos 4,9, 5,10, 4,3, ¿sí? O sea, los datos se dispersan mucho más hacia un lado y hacia el otro de la media que el valor concretamente de la media. Esa sería un poco la idea de la interpretación. Vamos al otro caso, que es lo mismo, nada más que tiene intervalos. Por lo cual, como ya saben, cuando tenemos intervalos, ¿qué vamos a utilizar? La marca de clase, ¿sí? Ya lo utilizamos acá también para ver la columna para la media. Acá tenemos todos datos que ya parten de datos más altos, por lo cual los números seguramente van a ser, bueno, ya lo están viendo, ¿no? Son números también mucho más altos. Bien, aplicamos el mismo procedimiento, ¿sí? Nos paramos en esta primera columna y elevamos todo al cuadrado. Miren los números que nos quedan, ¿no? Lo mismo, si alguna vez les doy para que lo hagan a mano, no les voy a dar números tan altos para que no se compliquen tanto con los números, ¿sí? Bien, elevamos todo al cuadrado y lo sumamos, nos da esto, ¿sí? Volvemos. La media, que es la marca de clase por la frecuencia absoluta, porque al tener intervalos tenemos que unificar los valores. La marca de clase era el promedio entre los dos extremos de cada intervalo, ¿sí? Marca de clase por frecuencia absoluta es lo que ya calculamos para la media de la clase anterior. Parto de esto, lo elevo al cuadrado cada uno de los componentes. Lo sumo, o sea, sumo la columna. Ya estamos acá, ¿sí? Y ahora me queda el último paso. Primero voy a agarrar la media, que era 272, la voy a elevar al cuadrado. No sé si lo dejé escrito eso. Q13. Bien, acá tenemos un pequeño error, miren, fíjense. Acá vinculé a esta columna que están todos elevados al cuadrado con este componente que era para la media y no con la media al cuadrado. Ojo con eso, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un cálculo auxiliar acá que diga potencia media elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la fórmula de varianza va a cambiar. Y va a ser así. El desvío es la potencia de U10. Bien, esto se mantiene. Esto está todo conforme. Correcto. Bien, entonces volvemos. ¿Qué hacíamos para calcular la varianza concretamente? R13, que es la suma de esta columna, ¿sí? Que era la suma de todos los cuadrados. A eso le restábamos la media al cuadrado, que era lo que yo tenía mal. Había vinculado con esto y tengo que vincular con este, ¿sí? Es la media al cuadrado. O sea,
el 272, no esta columna, ¿sí? Esta columna es auxiliar, pero no es nada en definitiva. Y esta también. La media está acá, el resultado final de la media, 272 al cuadrado me da esto que lo acabo de calcular ahora para corregir, 74,026. Entonces hacemos esa resta, ¿sí? Este menos este. Y lo dividimos por la cantidad total de datos, que es 32. Yo directamente puse el número, ¿sí? Y ahí me da este número horripilante. Le aplico la raíz cuadrada o lo elevo a un medio, que es lo mismo, y me queda el desvío, ¿sí? 697. Eso lo vinculo con la media. Entonces, ¿qué hago? Desvío sobre media y me queda otra vez 256, porque también es una media que está alejada del resto del conjunto de datos, ¿sí? Fíjense que el 272 va a estar en este intervalo que tiene 1710, perdón, que tiene 6, pero tenemos 2 más con 7, 1 con 5 y 1 con 6, ¿sí? Entonces está muy dispersa la cantidad de valores, no está tan unificada en el centro. Eso sería un poco la idea del coeficiente de variación. De a poco lo van a ir entendiendo, chicos, no quiero que les agarre la locura si no lo terminan de comprender ahora, ¿sí? Pero les estoy dando varios ejemplos justamente como para que puedan ir entendiendo de qué se trata. Si les empieza a generar duda un ejercicio de varianza o de media, me lo pueden preguntar por supuesto, pero antes de preguntármelo, recorran a esta clase y a la anterior, ¿sí? Para ver cómo fue explicado y qué no se entendió concretamente. Bien, como hago prácticamente todas las clases, elijo un ejercicio o algo de un grupo que no se repita para que puedan, digamos, tener esa ventaja cada uno en distintos momentos. Ya lo hice con el grupo 4 en su momento, lo hice con el grupo 2 el otro día y ahora elegí un ejercicio del grupo 3, ¿sí? Que es una de las variables que ellos tienen. Y ahora quiero hacer una aclaración sobre la media, que no la hice en la clase anterior. Y la voy a hacer ya, para que no se equivoquen y me lo empiecen a preguntar cuando tengan que hacer el trabajo grupal, aplicar esto al trabajo grupal. Como ustedes saben, cuando nosotros tenemos una tabla de frecuencias, lo primero que hacemos para la media es vincular la frecuencia absoluta con el dato. Ahora, pregunta importantísima, ¿qué pasa si los datos son cualitativos? ¿Cómo voy a hacer para calcular esto por esto si los datos son cualitativos? Bueno, la media para tablas de frecuencias con datos cualitativos no aplica, es decir, no la calculamos. Solamente la vamos a calcular para datos cuantitativos. Es decir, que nosotros tenemos matemáticamente la forma de calcular la media para los datos dispersos, es decir, sueltos, como están acá, los datos en tabla, pero que no están en intervalos, como por ejemplo acá, cuantitativos, y los intervalos, perdón, porque los unificamos en marca de clase. Pero no vamos a tener la forma de hacerlo en datos cualitativos, ¿sí? Así que desde ya vamos a buscar otra manera de poder analizar los datos cualitativos, como por ejemplo a través de porcentajes y proporciones que nos lo dan las frecuencias relativas, ¿sí? Por lo pronto, sepan que la media se calcula solo de los datos cuantitativos. Bien, dicho esto, vamos a pasar a calcular la media. Como acabo de decir, lo primero que hacemos es multiplicar Les cuento mientras tanto que tengo las teclas borradas de este teclado, entonces estoy adivinando cuáles son las que voy a apretar. Multiplicamos entonces cada dato por la frecuencia absoluta de dicho dato. Este es nuestro cálculo auxiliar. A cada 0 está bien porque 0 por 1, 0. ¿Sí? Hacemos lo mismo con todos los demás. Yo arrastro la fórmula. Podemos hacer, cuando son cálculos sencillos, un control para ver si la fórmula se aplicó bien. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. ¿Sí? 6 por 2, 12. 5 por 3, 15. Se aplicó correctamente. Bien. Sumamos toda la columna. Y llegamos a 53. ¿Sí? Este no es la media tampoco. Acá lo que hicimos fue la suma de todo. Para poder calcular la media en definitiva, ¿qué nos falta? Algunos ya lo estará adivinando.
dividir esto por la cantidad total de datos. Siempre tenemos que dividir por la cantidad de datos, si no estamos haciendo números globales, ¿sí? Bueno, 3,31 da que vamos a sacarle los decimales desde ya para no tener problema. Se asemeja a 3. Bien. Vamos por la varianza. Si hay alguna duda con la medida, lo consultan. No me detengo más porque no tiene mucha más vuelta que esa. Es cada componente multiplicado por su frecuencia absoluta dividido por la cantidad total de datos. Bien. Ahora vamos a hacer para la varianza. Nos paramos en esta columna que ya la tenemos calculada y elevamos cada componente al cuadrado. Cero, porque 0 al cuadrado es 0. Y todos los demás datos. Siguiente paso, sumo esta columna. Yo voy a estirar esta fórmula porque es lo mismo. Subamos toda esta columna, ¿sí? 589. Siguiente paso, que este es el que nos podemos llegar a olvidar, porque me lo olvidé yo incluso hoy, así que no se lo olviden. Elevamos la media al cuadrado, que no es esta, ojo. Media al cuadrado. Me da esto, que se asemeja a 11, ¿sí? 10,90 y pico daba, yo lo único que hice acá fue redondearlo, ¿sí? Acá van a ver por qué era importante saber redondear también, ¿no? Fíjense los decimales que nos sacamos de encima. Bien, y ahora ya voy directo a la fórmula final de varianza, que es esta columna menos la varianza al cuadrado, perdón, la media al cuadrado, todo eso dividido por la cantidad de datos, que son 16, ¿sí? La cantidad total de datos siempre me la da la frecuencia absoluta sumada. Me da varianza igual a 36. Recién me trabé porque estaba pensando en que cómo llegamos a que 3 al cuadrado de 11. Por lo mismo que les expliqué hoy. Porque no da exactamente 3 la media, sino que daba 3 con algo. Si no sería 9, 3 por 3, 9, ¿sí? Pero la media da 3 con algo. Entonces el Excel me lo hace en forma precisa el valor. Por eso llega a 11. Si ustedes lo redondean a 3 y ponen acá 9, está bien igual, ¿sí? Porque no van a andar con tantos decimales. 3 al cuadrado da 9. Yo lo que quiero que entiendan es el procedimiento. Si hay algún número que no les da, lo vemos, ¿sí? Pero yo incluso le he puesto bien a gente que no llega al número que tiene que llegar porque hace el procedimiento correcto, ¿sí? Le digo porque a veces los parciales se matan por ver cuál es el número final y si coincide el número final, y en estadística estamos con estimaciones. Lo importante es aplicar bien los procedimientos y hacer bien las conclusiones. Si a mí me da un número y a ustedes les da otro, pues no solamente es que puede ser porque uno lo hizo bien y el otro lo hizo mal. Puede ser que uno aplicó un redondeo y el otro, un truncamiento, ¿sí? Bien. Para cerrar el ejemplo entonces, vamos a calcular el desvío y el coeficiente de variación. Puse desvío, perdón. Bien. El desvío entonces, ¿qué dijimos? Que era la raíz cuadrada de la varianza, o lo que es lo mismo, la varianza elevada a la 1 medio. 6 me da el desvío, ¿sí? 36. 6 por 6, 36, o sea que la inversa de 36 es 6. Correcto. Coeficiente de variación. Desvío sobre media. 2. También muy alto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la media, que era 3, o sea, esta es la media para nosotros. La media, recuerden que siempre es este, ¿sí? Utilizamos esto para calcularlo, pero la media es esto, el dato que nosotros tenemos. Porque cuando nosotros queremos saber cuánto es la media de con cuántas personas trabajás, esa es la variable, ¿sí? Y no trabajás con 2, trabajás con 3, ¿sí? Esa sería, siempre la respuesta va a salir de acá. Bien.
En promedio trabajan con 3 personas. La respuesta de todo esto sería, en promedio trabajan con 3 personas. Sin embargo, la muestra de datos representa una variabilidad elevada, por lo cual esa distribución no es uniforme, sino que está distribuida en forma dispersa, ¿sí? Les voy tirando frases como para que sepan cuáles son las conclusiones que vamos a ir sacando en el trabajo grupal. Todo eso, ¿cómo lo justificamos? Mostrando el resultado de la media y mostrando el resultado de todas las medidas de dispersión. ¿Por qué? Porque si yo digo el promedio es 3, yo voy a visualizar que la mayoría de las personas trabajan con 3 compañeros. Entonces, si yo voy a la oficina, lo que espero ver es todas oficinas de 4 personas. Y no, me voy a encontrar con gente que trabaja sola, con gente que trabaja con una sola persona, con gente que trabaja con 6. ¿Sí? Esa es un poco la idea de aplicar una medida de dispersión. Bueno, entonces, pues como cierre, la varianza la hacemos con el procedimiento que tenemos acá al costado. ¿Sí? Le aplicamos la raíz cuadrada y tenemos el desvío. Hacemos desvío sobre media y tenemos el coeficiente de variación. Fíjense que con números enteros qué fácil se vuelve todo, ¿no? La varianza es lo que más tiempo me lleva y después saqué todo en 2 minutos. Bien, coeficiente de variación 2, volvemos a la interpretación. Recordemos que la interpretación era que si el coeficiente de variación es mayor a 1, consideramos que no era representativa la media. Como da 2, llegamos a esa conclusión, ¿sí? Y yo también les estoy dando la interpretación analizando la tabla, ¿sí? Hay una pregunta, un ejercicio que yo les he dado también a los chicos del año pasado, que en un momento les decía, ¿considera que la media es representativa de los datos? Conteste sin hacer ningún cálculo. O sea, no tenían que calcular nada de esto, simplemente la media. ¿Y ellos qué hacían? Lo que yo hice recién. Se fijaban y decían, bueno, la media está acá, pero ¿es representativa? ¿Es realmente el centro de los datos? No, porque acá yo tengo datos que tienen mucha más representatividad que la media. Y está todo distribuido de una manera tan dispersa que a mí 3 no me dice mucho. Entonces, ya interpretando solamente estas 2 columnas, nosotros nos podemos dar cuenta si va a ser representativa o no. Pero, sin embargo, no lo podemos perdón, hice un cambio sin querer. Sin embargo, nosotros no lo vamos a poder lo que hacemos con estos cálculos es en definitiva poder justificar eso que decimos. Por eso nosotros hacemos todos los cálculos. Hay muchas conclusiones que las podemos sacar sin calcular nada. Pero la idea es que nosotros nos valgamos de los procedimientos estadísticos para justificar eh, las afirmaciones que vamos a hacer. Si vamos a decir que la media no es representativa, no podemos pretender que todo el mundo lo entienda analizando los datos. Por eso necesitamos justificarlo a través de cálculos. Bueno chicos, esto es todo por hoy, simplemente era daros un ejemplo más y relacionar un poco los contenidos que vimos hasta ahora. Como verán, lo de las fórmulas y lo de las medidas es bastante mecánico. Vamos a seguir viendo ejercicios, les voy a dar ejercicios resueltos, vamos a seguir viendo de acá en más lo que queda del cuatrimestre, más videos con casos y ejemplos para que vean. Pero por ahora quería que tengan esto para que puedan avanzar en el trabajo grupal, ¿sí? Bien. El grupo 3 ya tiene resuelto este caso, pásenlo a su Excel y ya tienen una variable menos, ¿sí? A todos les voy resolviendo alguna cosa en alguno de los casos. Bueno chicos, nos vemos en las transmisiones en vivo y en los videos que sigan. Chao.